Hey, bendiciones para todos, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a este canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Qué lindo poder compartir con ustedes estos videos que son de edificación para muchas personas. Bueno, para muchas personas nos testifican de que realmente han sido de edificación estos videos y nos gozamos que realmente se puedan estar edificando, mis queridos hermanos, de cada enseñanza, porque de verdad que lo hacemos con amor y que lo hacemos con esa intención de que haya edificación en el cuerpo de Cristo, porque no estamos pidiendo más nada, solamente que tú puedas nutrirte y que a través de esta enseñanza, si es posible, es decir, si así Dios lo está haciendo a través de este canal, como Dios lo hace con otros canales, con otros siervos, aportar a esos ministros, a esos siervos que quieren servirle a Dios. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez. Para los que nunca han visto uno de nuestros videos, este es el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo y te damos la bienvenida. Si no te has suscrito, suscríbete, nos ayudaría mucho para poder expandir el canal y para poder que estas enseñanzas, estos videos puedan llegar a más personas. Bien, vamos con el tema de hoy, ¿verdad? Titulado La Revelación Multiforme. ¿Cómo se llama? La Revelación Multiforme. Hay un texto que ya lo hemos mencionado en otros videos, que es el que está escrito en Hebreos, capítulo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad? Cuando dice Dios hablando de muchas maneras, quiero hablarte de un tema especial de cómo yo he podido experimentar. Si tú has visto nuestros videos donde subimos las ministraciones, te darás cuenta que no hay un modelo predeterminado, sino que podrás fijarte y darte cuenta que en las ministraciones, hablo de las ministraciones porque tenemos varios videos aquí con ministraciones, es decir, lo que nosotros estamos enseñando aquí en el canal está documentado también en videos de ministración. O sea, no son solo teorías. Lo que yo hablo aquí no es algo que yo me haya inventado, hermano, es verdaderamente revelación del Espíritu Santo. Y por eso cuando vamos a ministrar lo experimentamos, y de lo que hemos experimentado es por eso que enseñamos a las personas que pues Dios ha traído y Dios ha añadido aquí. Hay muchos otros canales en YouTube, muchos otros siervos de Dios, son siervos de Dios, que cada uno está siendo utilizado para aportar ese granito de arena y para poder llevar, ¿cómo es decirlo?, el ministerio profético al próximo nivel, porque estamos viviendo un tiempo donde el ministerio profético se está levantando, y se está levantando porque este es el tiempo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Que todo comenzó de manera profética. En el Génesis todo comienza proféticamente, pero ha de terminar en el Apocalipsis proféticamente con los dos testigos. Aquí termina el movimiento profético, y realmente para estos tiempos el ministerio profético es el que ha de terminar todo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, así lo hemos creído, así lo hemos entendido, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo un tiempo donde podemos ver tantas cosas cumplidas, tantas señales, que entendemos que estamos entrando en ese tiempo. Muy bien. Cuando hemos ministrado, experimentamos la revelación, recuerda, la revelación multiforme, de diferentes maneras. Si tú eres una persona que le quiere servir a Dios, que quieres ministrar y que quieres ser de edificación para esas personas por las que Dios te pone a orar, por esas personas por las que Dios pone a que tú pongas manos, por esas personas que Dios permite que tú ores, yo sé que tu corazón anhela poder hablarles con revelación genuina del Espíritu, y de verdad que el Espíritu así, mis amados hermanos, lo quiere hacer. Pero tú tienes que tener conocimiento también, es necesario el conocimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, a veces muchos están llamados al ministerio profético, pero hay una falta de conocimiento que es la que les impide entrar en una óptima operación de esos hermosos y preciosos y dones de revelación, y eficaces dones de revelación, ¿verdad? Es como tú nunca sabes, digamos que tú nunca has manejado un automóvil y tienes un carro frente a ti, te regalan un auto, un full equipo, último modelo, lo tienes ahí, pero resulta que no tienes el conocimiento de cómo conducirlo, de cómo manejarlo. Es decir, tienes el auto, te lo dieron, está muy bonito, las llantas le sirven, el motor le sirve, está full de combustible, pero tú te puedes subir en la silla del automóvil, te subes en la silla, puedes incluso encenderlo, pero no vas a llegar a ninguna parte, y la razón por la que no vas a llegar a ninguna parte es porque no sabes manejarlo.
para saber operarlo, para saber manejarlo, es necesario que tú tengas un conocimiento, y ese conocimiento, en ese conocimiento se te enseña para qué es la caja de los cambios. Hablo por los países donde se manejan estos carros de caja, o sea, los carros mecánicos, no los automáticos. Incluso si tienes un carro automático, como en otros países, necesitas el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Necesitas el conocimiento de cómo realmente se maneja ese carro, ¿verdad? Entonces necesitas saber el uso del acelerador, el uso del clutch, el uso del freno y el uso de los cambios. Sin este conocimiento, el carro que tienes puede ser muy hermoso, el carro que tienes puede ser muy bonito, pero sin este conocimiento, mi hermano, el carro no va a moverse. O sea, que tú puedes ser llamado al ministerio. Tú puedes ser llamado al ministerio profético, amén. Sí, está bien, lo entendemos. Tú puedes ser llamado al ministerio profético, pero tiene las herramientas, sientes, porque muchas personas de las que nos están viendo y de las que nos han visto dicen, sí, es que yo siento que cuando me acerco a una persona, siento cosas, pero no entiendo cómo me muevo, cómo opero, o tuve este sueño, pero no sé cómo moverme a partir de aquí, o personas que dicen, bueno, me acerqué a una persona y tuve este sentir, pero no sé qué es, no sé, e incluso hay personas que dicen, no sé si era Dios, si era yo, si era el enemigo. Ok, es cuestión de conocimiento. Por eso el concepto de escuela profética, hay gente que va a criticar esto y va a decir, lo que faltaba, escuela profética. Bueno, el concepto de escuela profética no es que te enseñemos a profetizar. O sea, aquí nadie te va a enseñar a profetizar, porque evidentemente esto es una obra del Espíritu Santo a través de ti, mi amado hermano. Yo leo en el Antiguo Testamento que cuando el Espíritu Santo venía sobre las personas, pasaba algo en el momento, y es que profetizaban. ¿Se acuerdan de Saúl? Y fue contado Saúl entre los profetas. Había una compañía de profetas, y Saúl, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, profetizó. Y así muchos ejemplos en la Biblia. Quizás nunca más profetizaron, pero profetizaron. ¿Quién le enseñó a profetizar? Nadie. Nadie, porque es una obra del Espíritu Santo, amén, sí, pero si tú ahora estás en el oficio, es decir, eres profeta o eres llamado al ministerio profético, hay dones de revelación, los dones están en ti, tú experimentas que tienes revelación de cosas. Wow, ya yo sabía esto de esta persona, o wow, ya ahora que acabo de escuchar esto con razón, yo sentí o vi o soñé, sí, pero necesitas el conocimiento para poder moverte en estos dones. Entonces, quiero traer en este video llamado la revelación multiforme de Dios. Quiero que sepas algo. En mi caso, ¿verdad? En mi caso, y quiero ponerlo como ejemplo, por eso hemos hablado aquí en el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo, que todas las enseñanzas que he traído están basadas en mi experiencia. No me puedo basar en las experiencias de otro, porque cada quien ha experimentado la voz de Dios de diferentes maneras, y eso hace parte de la multiforme forma de Dios operar y de Dios moverse, ¿verdad? Pero en mi caso, hace 17 años aproximadamente ministramos, y hace muchos años hemos experimentado mover los dones de revelación, y las iglesias en las que hemos estado, los videos están documentados cómo se dan. Pero quiero enseñarte algo. Cuando hablamos de multiforma, tú tienes que entender, mi querido hermano, que no hay una forma preestablecida como tal. No hay una forma preestablecida como tal, sino que el Espíritu Santo puede moverse de diferentes maneras. O sea, va a ser multiforme debido a diferentes circunstancias, debido a diferentes elementos presentes en la atmósfera en la que estás en ese momento. Entonces, por ejemplo, o por decir algo, como ejemplo, ¿verdad? Hago referencia a los videos, y tú puedes, si nunca has visto nuestros videos, observar los videos, ver los videos y mirar que hay diferentes formas de operar. De hecho, hay un video que subimos hace poco que tiene una recopilación de varias ministraciones que se llama Dones de Revelación, creo que tiene por nombre, y ver cómo operan diferentes maneras. Ahora hay muchos videos que nunca he subido, pero experimento de diferentes maneras. Entonces, ¿qué quiero enseñarte? Número 1, si tú estás frente a una persona, ¿okay? Si tú vas a ministrar a esta persona y entiendes que en ti está operando el Espíritu de Dios a través del ministerio profético, ¿ok? Tú entiendes algo. Tú debes entender algo, que cuando te pares ahí enfrente,
No debe haber un molde en tu cabeza, en tu corazón, en tu pensamiento, creyendo de que la revelación va a venir de una sola manera, porque no puede ser. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, o sea, en la antigüedad habló de tantas maneras, y hoy habla por el Hijo, y ha hablado así, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia, pero hay muchas formas de hablar como Dios quiera revelar algo. Entonces, el bloqueo en muchas personas para poder traer una administración a través de los dones de revelación, ese bloqueo se da en parte, y aquí esto va a quitar eso de tu cabeza para que opere mejor. Lo que pasa es que muchas personas quedan bloqueadas y no hay mayor revelación porque cuando van al momento de la administración, van predeterminados en su mente, han preestablecido en su mente un pensamiento de que la revelación se va a dar de la siguiente manera, va a ser de la siguiente manera, va a dar, y ahí es un error. ¿Cómo debo ir? Debo ir a ministrar entendiendo de que debo estar alerta a todos mis sentidos, porque puede pasar de muchas maneras que Dios me hable. Puede pasar que Dios me hable de muchas maneras, ¿ok? Entonces, cuando se trata de eso, nos vamos a parar frente a las personas para orar por ellas, para ministrar entendiendo de que Dios me va a hablar, me va a revelar de cualquier manera, como puede que Dios no me hable acerca de esa persona nada, y bueno, yo tenga que salir de ese lugar sin que hubiese habido una profecía. Y eso no es ningún problema, hermano, porque esto también es algo delicado. Por ejemplo, hay gente que cuando van a un lugar forzan, están forzando una administración cuando el Espíritu Santo no quiere hablarle a dicha persona o no quiere hablar a esas personas o a una persona en particular, pero tú insistes y tanta insistencia por algún motivo personal que terminas hablando una palabra de tu propio corazón, terminas hablando con presunción. Y esta presunción es la que tú debes totalmente alejar de ti porque puedes meterte en un problema, mi amado hermano. No puedo forzar algo. Si Dios va a hablar a una persona, lo hará. Si no, tranquilo, mira, hay iglesias donde yo he entrado y ha habido una sola palabra o no ha habido palabra. Hace muchos años yo salía cargado a una iglesia cuando no había revelación. Wow, ¿qué va a pensar el pastor? Me invitó para que hubiera este tipo de administración en la iglesia, pero no pasó nada. Pero el Espíritu Santo me hizo descansar y me dijo, no es así, porque el que habla soy yo. Y es verdad, el que habla es el Espíritu Santo. Tú y yo solamente somos instrumentos de Dios. Entonces pasa y ocurre algo, mi querido hermano, y es lo siguiente, ¿ok? Pasa y ocurre algo, mi querido hermano, y es lo siguiente. Que hay gente que, por decir algo, tiene un interés personal de congraciarse con el pastor, quiere que lo vuelvan a invitar o quiere que el pastor lo conecte con otras personas. Por eso es muy importante que en esa invitación él pueda mostrarse. Y aquí está el error, porque entonces él quiere mostrar que él tiene los dones, él quiere mostrar que profetiza. Por eso Dios no está hablando en ese momento, pero él sabe que las personas vean que hay revelación y termina profetizándole al uno, al otro, pero no era Dios. La persona termina hablando de su propio corazón porque está forzando algo que no había. Entonces vamos a pararnos frente a la persona, vamos a pararnos frente a la iglesia y vamos a hacer como ese instrumento. ¿Cómo es un instrumento? Ese instrumento tiene que esperar que la mano lo use. Por ejemplo, un esfero, un lapicero, un esfero, ¿verdad? Un lápiz. Un lápiz es un instrumento, por ejemplo, para dibujar. Pero el lápiz no puede pintar rayas por sí solo, pero el lápiz no puede pintar círculos por sí solo, pero el lápiz no puede pintar cuadrados por sí solo. Hay una mano que va a trazar todo. El problema es cuando el lápiz no espera la mano, sino que intenta trazar los círculos solo, intenta trazar los cuadrados solo. ¿Y cuál es el problema? Que cuando el lápiz intenta hacerlo solo, intenta hacer un cuadrado, pero hace un triángulo y no se da cuenta. Lo cual es delicado porque estás entregando una palabra que no provino de Dios. Y al no provenir de Dios, estás hablando con presunción, embarazando a la persona con una palabra que no provino de Dios, una palabra que nunca se va a cumplir. Y esto es delicado. Por eso hay personas que tú solamente las ves profetizando, llamando la atención solamente con nombres, solo nombres. Y de hecho, mucha gente se enfoca en estos ministerios creyendo que el centro de todo son los nombres. No son los nombres, mis queridos hermanos. No es eso, mi querido hermano. Porque
más allá de los nombres, hay un direccionamiento para la persona que está recibiendo la palabra, y es necesario que tú esperes que la mano te mueva a ti, que eres el lápiz. Es necesario que tú esperas que esa mano del Espíritu Santo sea quien haga. Tú solo eres un instrumento, pero es delicado cuando tú fuerzas. Entonces hay personas que están frente a una iglesia y bueno, es primera vez que lo invitaron y quieren de alguna manera sorprender, quieren de alguna manera congraciarse con las personas del lugar, que digan wow, cómo Dios lo usa. Así que terminan profetizando cosas que no provenían de Dios, sino que terminan hablando de su propio corazón. En ese caso, escogiste un camino que no te va a llevar a ninguna parte, mi querido hermano. Entonces, número 1, ¿verdad? Yo debo entender que como instrumento de Dios debo esperar que sea Dios quien me mueva, que sea Dios quien me hable. No debo apresurarme, debo esperar que el Espíritu Santo comience esa rema en mí, que la mano comience a moverme a mí, que soy el lápiz, que soy el instrumento. Y eso solamente va a suceder, hermano, cuando tú vas con la motivación correcta. Hay personas que no van con la motivación correcta, porque hay personas que están tratando de servirle a Dios porque están buscando vanagloria humana. Gloria de hombres no recibo, dijo el maestro, y ese debe ser el ejemplo que seguimos. No es la gloria de los hombres, mis queridos hermanos. No es que digan, wow, Dios cómo te usa, tú sí profetizas. ¿Eso para qué, hermano? Es que porque de nada sirve que la gente te halague y te diga, wow, qué palabra, qué profeta. ¿De qué te sirve, hermano, si el Espíritu Santo te está viendo, si Dios te está viendo? Y yo me pregunto, ¿cómo te mirará Dios? ¿Cómo nos mirará Dios cuando nosotros operamos así? O sea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y eso te será demandado en algún momento de tu vida. Te será demandado en algún momento de tu vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ok, debo tener la motivación correcta. Para yo poder entrar en la multiforme revelación de Dios o la revelación multifórmica de Dios, yo necesito ir con la motivación correcta. Hay gente que la motivación de ellos es la vanagloria. Cuando van con esa motivación, esta persona no va a respetar la multiforme gracia de Dios, sino que va a ir a hablar en su forma. Otras personas van con una motivación de dinero, ¿verdad? Hay gente que ven al Señor del Anillo. ¿Tú me entiendes? Cuando digo al Señor del Anillo me refiero al importante. Se encontraron en la iglesia con el importante, con el que tiene dinero. Entonces le voy a profetizar. Quizás en ese corazón de esa persona hay como una intención quizás de que esta persona le dé dinero o le ofrende algo. Pues cuando tú vas con esa motivación, esta motivación del dinero es de las más peligrosas. Esta junto con la vanagloria son de las más peligrosas que puede haber. Aquí en la escuela profética no te enseñamos a profetizar, eso lo hace el Espíritu Santo, pero te enseñamos parte del carácter que debe tener una persona que quiere ser usada por Dios. Y una parte del carácter que debe tener el profeta es la motivación correcta, que no debe ser ni el dinero y no debe ser la vanagloria humana. Eso no sirve para nada, solo te va a meter en problema, hermano. ¿De qué te sirve que te aplaudan? ¿De qué te sirve que te pongan la mano en la espalda y te diga que gran profeta eres, si un día te vas a presentar delante del Señor y habiendo sido heraldo para muchos, habiendo sido un faro de luz para muchos, tú mismo vengas a ser apagado y vengas a ser vengas a ser desaprobado? No seas aprobado, no vas a ser aprobado. Yo no quiero eso, hermano. Mire, ¿de qué me sirve eso? Hay iglesias donde yo entré y nunca hubo una palabra. Te contaba que al principio salía cargado, pero el Espíritu Santo me enseñó de que estaba bien, que siempre debía esperar. Si Dios va a hablar, hablará. Hay gente que dice, siempre va a hablar. No siempre va a hablar. Siempre hay profecía, sí, siempre hay profecía, pero muchas de esas profecías no vienen de Dios, sino de la persona. Entonces, ojo que no hemos entrado al tema de los ejemplos de la multiforme gracia de Dios. Espera, más adelante ya viene, pero escucha bien. Esas motivaciones son incorrectas. Por eso estas personas no entran en la revelación multifórmica de Dios, sino que terminan entrando, mi amado hermano, en su propia operación, en la de ellos mismos. Es un error, ¿verdad? Entonces, cuando tú has preparado tu corazón, lo que te decía, no te enseñamos a profetizar, eso no te lo enseña nadie, eso es algo del Espíritu Santo hace a través de ti, más nada. Pero
tú debes desarrollar un carácter y debes desarrollar también el conocimiento y debes desarrollar el manejar el conocimiento y el manejar el carácter para esto, ¿ok? Pero entonces hay algo interesante, cuando ya tú sabes que en tu corazón está limpio de estas motivaciones del dinero y de estas motivaciones de la vanagloria y que tú no estás buscando el del anillo para profetizarla a ver si él te da algo y terminan diciéndole cualquier cosa. Y eso es un problema porque entonces, como llevan esa motivación, Dios le dice, dile que está en pecado. No se lo dicen, porque como él está buscando el dinero de él, entonces no le va a hablar de pecado. Entonces no eres profeta o eres un profeta que cogió el camino errado. El camino errado, como algún profeta de la antigüedad. Tú sabes que le ofreció una gran ofrenda para que maldijera a Israel. Esto es una equivocación, mi hermano. Por dinero no podemos obrar. Entonces mira, lo cierto es algo. Si ya tu corazón está limpio de estos dos sentimientos terribles que son la vanagloria humana y el deseo del dinero, ahora puedes ir a ministrar a una persona y ahora, ahí en ese punto, debe venir lo siguiente, que es lo segundo, el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto habla de no tener en mi mente el pensar de que Dios va a hablar de esta manera. Bueno, voy a pararme aquí y voy a ver el nombre. Voy a ver el nombre de la persona. Señor, quiero ver el nombre de la persona. Revélame el nombre de la persona. No, porque te estás encajonando, estás encapsulando en una forma, en una sola forma, ¿verdad? Dios me va a hablar a través de visiones, voy a ver visiones. No, o sea, son muchas las formas en que Dios puede hablar y eso lo hemos enseñado aquí en el canal. Los que han visto todos los videos o han visto parte del contenido que tenemos en este canal se darán cuenta que esto lo hemos venido enseñando. La situación es la siguiente, mi querido hermano. Por ejemplo, yo me he parado frente a personas y he tenido diferentes formas de ministrar una palabra profética, ¿verdad? Ok. Quiero, por ejemplo, mencionar un ejemplo. Aleluya. Por ejemplo, este fin de semana que pasó, estuve en una campaña en un lugar de acá de Colombia, al norte de Colombia. Recuerdo que le estaba hablando una profecía, una palabra profética a una hermana que estaba ahí en la iglesia. En la palabra profética, Dios le hablaba a través del don de profecía ciertos elementos, pero Dios le decía, hay una llave que está perdida, Dios te la devuelve. Yo no es que esté hablando de llaves como si fuera mi lenguaje, pero es que aquí había algo. La hermana testifica que ella había tenido un sueño donde bueno, no recuerdo exactamente cómo fue, pero donde ella recibió una llave y se le extraviaba uno, y de ahí se desarrolló una palabra. Yo recibí esta palabra a través del don de profecía y el don de ciencia, pero bajo un principio llamado el principio de la espontaneidad. Es decir, vino porque tú tienes que entender que el don de profecía se mueve bajo un principio que es la espontaneidad. El don de profecía como tal no es algo predeterminado, como que a este le voy a hablar el Salmo 23 y a este le voy a hablar el Salmo 46 y a este le voy a hablar el Salmo 91. No es algo así preestablecido, sino que dice que en aquella ya hora el Espíritu Santo les daría que hablar, no solamente ante los magistrados, también habla de este tipo de elementos, de este tipo de situaciones como es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Entonces, y esto es algo muy interesante, mis queridos hermanos, ¿qué es la revelación de Dios? Escúchame bien. Yo entiendo que al profetizar, yo debo ir con mi mente nada preestablecido. Y en ese momento lo que empieza a venir a mi ser, sintiendo yo en mi corazón que está viendo el Espíritu Santo, le comienzo a hablar a la persona sin tener un grado de dudas. Porque el grado de dudar es el que te va a llevar a entender de que no estás recibiendo revelación de Dios porque hay dudas en ti. Y ahí estás abriendo un canal donde vas a terminar hablando tú. Pero yo no lo dudo, por eso abro mi boca y hablo. Algo pasa ahí, algo está pasando ahí. Es un principio de espontaneidad. De hecho, tenemos un video aquí en el canal que habla acerca de ese principio de la espontaneidad en cuanto al don de profecía. Muy bien. Pero no siempre sucede así, porque hay muchas formas en las que yo puedo ministrar una revelación de Dios, según el Espíritu Santo nos guíe, según el Espíritu Santo se esté moviendo en nosotros. Por decir algo, en esta misma campaña ocurrió algo. Yo quería entregarle, o sea, no era que yo quería porque yo dije, voy a hablarle al pastor. De hecho, muchas veces paso por iglesias donde yo no oro por los pastores y doy una palabra al pastor
porque no siento, porque Dios no me está hablando, pero si Dios me dice habla, yo lo hago. Pero por ejemplo, en esta campaña en la que estuve, Dios quería darle una palabra al pastor de la iglesia, al pastor de la iglesia. Pero yo decía, si le entrego esta palabra a él, le digo, así está diciendo el Espíritu Santo, esto y lo otro. Bueno, él que ha honrado y creído en el ministerio porque nos invitó en nuestro ministerio, él va a creer, amén, sí, ¿verdad? Puede creer, pero también puede estar la duda y no creer por diferentes factores. Entonces, ¿qué tal si llevamos esta entrega de palabra a un nivel más certero, mucho más profundo, para quitarle la duda aún a la persona que conoces? Porque cuando ministra una persona que no conoces, ok, pero cuando ministra una persona que conoces y que sabes muchas cosas, es un poco más complicado. Pero aquí estaba la palabra y dije, bueno, ¿cómo la voy a entregar? Y aquí es donde viene esa multiforme forma de operar de Dios, del Espíritu Santo. Y siento de parte de Dios una palabra, pero siento que no debe ser entregada de esta manera, y hay una multiforme en la que está esa multiforma de Dios en la revelación. ¿Qué hice? Yo lo que hice fue que le dije al pastor que se parara ahí enfrente y llamé a otra persona del pueblo que estaba en el pueblo, de hecho era otro pastor, y dije que se pararan los dos juntos. Están las dos personas ahí, uno al lado del otro, separados quizás por 1 metro nomás. Bien, les dije, hagamos algo. La iglesia estaba llena, había muchos invitados. ¿Hay alguna persona aquí que no los conozca ninguno de los dos? Y un joven levantó la mano, yo no los conozco ninguno de los dos. Pero yo le dije a la iglesia, muy bien, esta persona vamos a que nos colabore aquí, pero que quede claro que esta persona yo no la conozco, y es verdad, o sea, que quede claro que esta persona yo no la traje, que esto no es un show, que yo no le contraté, que yo no lo estoy, nada, amén, nosotros lo conocemos. De hecho, yo estaba en Maicao, en La Guajira, donde yo no conocía a nadie de esta persona, y esta persona era de otra iglesia, pero estaba ahí, venía con los líderes de él, creo que eran los líderes de él. No, nosotros los conocemos, amén, él es de acá, o sea, nada que ver conmigo, nunca nos habíamos hablado, nunca nos habíamos visto, amén, muy bien. Párate. Lo paramos en el otro extremo de la iglesia. Le dije, mira, Dios te va a revelar. Yo voy a escribir una palabra en un papel que es para uno de ellos dos. En mi corazón yo sabía que la palabra era para el pastor Javier. La voy a escribir, ¿ok? Pero pongo 2 personas, ¿para qué? Pongo 2 personas allá al frente. Ok, puse 2 personas allá al frente. Y pónese a la persona que no conocía a ninguno de los dos, que se parara en el lado opuesto y que le orara a Dios sin abrir su boca, que le revelara para quién la palabra que yo iba a escribir. Pero yo la escribí primero antes de pasar a la persona. Entonces cogí un papel y escribí una palabra. La palabra que yo escribí, le puse el nombre al final de la persona. Decía Javier, que era el nombre de la persona que iba a recibir la palabra, era el pastor. Pero ninguno en la iglesia sabía lo que yo escribí. Y el muchacho que se hizo allá para orar y preguntar, Señor, ¿para quién es la palabra que él está escribiendo ahí? Él no sabe lo que yo estoy escribiendo. Él no sabe lo que está escrito en el papel, así como yo tampoco sé cuál va a ser su proceder, mas yo sé que el Espíritu Santo es el que lo va a hacer, porque es la multiforma, es la revelación multifórmica de Dios para obrar. Entonces, ¿qué hice? Escribí el papel y lo doblé. Okay, tenemos el papel. Bien, o sea, lo cerré, que nadie pudiera ver lo que está escrito, y lo tenemos ahí. Llegado el momento, en ese momento de la adoración, en ese momento de la atmósfera, cuando siento decía a la persona, muy bien, yo quiero que ahora avances y te pares frente a la persona que Dios te mostró que era la palabra. Ahora, este muchacho tiene 2 opciones: se puede ir donde el pastor Javier o se puede ir donde el otro pastor, porque son 2 pastores. Pero él no sabe lo que yo escribí, ni yo sé a quién él va a escoger. En teoría yo no sé a quién va a escoger más, yo sé que el Espíritu Santo va a dirigirlo. Pero esta es la fe de esta forma de operar de Dios, que tú necesitas un grado de fe para hacer este tipo de operaciones. Así que le digo, ya, avanza. Y la persona avanza y no se paró frente a otro pastor, se paró frente al pastor Javier. Le dije, ok, abramos el papel. Cuando abrimos el papel, de hecho, mira, te voy a dejar la fotografía del papel aquí porque la tengo fotografiada. Te voy a dejar aquí por este lado. Ok, ahí, mira lo que dice ahí. ¿Sí ves? Esto fue escrito y tiene al final de la hoja, dice Javier. Cuando la abrimos, que dice, viene un nuevo tiempo, Kairos, bendición para ti, Javier. El otro pastor no se llamaba Javier, el otro pastor se llamaba Martín. Si este muchacho va y se para frente a Martín, no, pues yo salgo corriendo de la iglesia, hermano. Yo salgo corriendo porque qué equivocación tan grande. Pero no hay lugar para esta equivocación, porque yo entiendo la revelación multifórmica de Dios y cómo se puede dar.
Así que el pastor le dije, pastor, ore si Dios le quiere hablar a usted, y al otro pastor, usted también ore, porque usted no sabe si Dios le quiere hablar a usted o si le quiere hablar a usted. Mas ya yo sé que el papel está firmado, ya dice Javier, lo tengo, pero nadie más lo sabe. Así que cuando el hermanito sale, siento que es para esta persona, se para frente a la persona, y al pararse frente a la persona, wow, y abrir el papel coincide, porque si él se para frente a la otra persona que es Martín, porque tú puedes hacer esto, pero puede haber un margen de error de que la persona vaya y se pare allá. Pero esto es cuando no estás operando bajo esta dimensión de entender la revelación multifórmica de Dios. Cuando tú la entiendes y activas la fe suficiente, necesaria para este tipo de operaciones, algo maravilloso ocurre literalmente, porque coincide. Esta operación la he hecho cantidades de veces en diferentes iglesias. ¿Cuándo? Pero no siempre. O sea, yo tengo que identificar cuando Dios va a permitir esta operación, cuando el Espíritu Santo lo va a hacer así. Cuando yo no lo siento, yo no me pongo a escribir nada, mi hermano, porque van a ser mis errores, van a ser errores humanos. ¿Qué pasa? ¿Y qué sucede ahí? Bueno, lo que pasa y lo que sucede ahí, mis queridos hermanos, es que el Espíritu Santo, que ya me reveló que la palabra es para esta persona, le va a revelar a esa persona sin que nos miremos, sin que nos hablemos, sin que sepamos lo que está escrito en el papel, lo cual en este momento es algo secreto. Pero cuando pasa esto, wow, explota en la iglesia ese boom de que de Dios es realmente maravilloso, habla y revela. Yo he hecho esta operación no solo con 2 personas, he puesto 3 personas. Es más, en una escuela profética que se realizó en la ciudad de Cali, llamada Escuela Profética Veraca, una vez se realizó eso, fue en el año 2018. Yo fui invitado, éramos 3 predicadores, una pastora de Miami, mi persona y el pastor de la iglesia, eran los 3 conferencistas. A mí me tocó la primera conferencia, la primera noche, ¿ok? Yo di la conferencia, pero me han llevado no solo para la conferencia, sino para la administración, o sea, para que hubiese demostración de cómo operan los dones de revelación. Yo sé que para muchos esta palabra demostración puede sonar fea, pero recuerda que en el mismo Hechos de los Apóstoles habla de que con demostración de espíritu y de poder, ¿verdad? Entonces, sucede algo muy interesante aquí. Y es que en ese entonces ubicamos 3 personas al frente. Había una multitud y dije, bueno, hay 3 personas. Ok, las 3 personas se llaman de diferentes maneras. De hecho, creo que tengo un video aquí en la escuela donde tengo otro tipo de administración con 3 personas de la misma manera. Y yo lo que hice fue así. Por favor, escriban los nombres de cada uno en 3 papeles diferentes y metan esos 3 papeles en una misma bolsa. Yo tomé un papel y en el papel yo escribí una palabra para uno de ellos 3. Incluso en este caso era diferente, porque en el caso de las 2 personas yo sabía que el pastor se llama Javier. Esto, bueno, pero acá estas 3 personas yo no sabía cómo se llamaban, pero Dios, bueno, esto es algo que ya he operado muchas veces en eso y para mí no es problema esta parte. Así que ya Dios me revelaba el nombre, puse una palabra y le puse el nombre. Dije, ahora escriban los 3 nombres de las personas, porque no se lo voy a entregar yo directamente, para que sea creíble. Miren cómo sucede la palabra. Y pusieron en el papel los 3 nombres de personas, 1, 2 y 3, los metieron ahí. Ok, ahora que una persona del pueblo, o sea, si tú no entiendes la revelación multifórmica de Dios, no critiques esto, porque es que así es Dios. Y te voy a mostrar que por la Biblia hubieron diferentes operaciones y la gente no lo entiende. Por eso es que a Jesús lo criticaron. ¿Tú crees que Jesús hacer y escupir en tierra y hacer barro y ponérselo en los ojos al ciego es un método? No es el método más ortodoxo, pero es la multiforme operación de Dios. Es la multiforme operación de Dios, y Él puede hacer como Él quiere, es soberano, no hay límites, no hay una forma preestablecida. O sea, ¿crees que para orar por sanidad es solamente poner las manos sobre el enfermo y decirle sánate? Pues mira, Jesús no dijo sánate, Jesús le echó barro después de haber escupido en tierra. ¿Qué me dices de esa diferencia? Por eso es multiforme. ¿Sí me están entendiendo? Yo sé que los entendidos me están entendiendo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era multiforme. Pero tú, por ejemplo, en la sanidad puedes tener ese encapsulado en ese molde. ¿Cuál? Voy a orar, poner las manos y diré, sánate en el nombre de Jesús. Pero mira, Jesús no, muchas veces operó así, muchas veces dice, quiero, sé sano. Pero también tuvo otras formas, como esta. ¿Qué hizo? Escupir en tierra, hacer barro y echárselo en los ojos al ciego. En mi caso, cuando estábamos acá, les dije, pongan los papeles, 3 nombres de las personas en este papel. Ahora, que el pastor, que escojan a alguien del pueblo, no lo voy a escoger yo, que cualquiera que ustedes escojan, ¿sabes? Yo no voy a manipular esto. Ellos escogían todo. La persona salió y meta la mano y el papel que saque,
ese nombre, a ese le damos la persona. Debe coincidir. La persona metió la mano en la bolsa, lo abrió, dice fulano de tal, listo, démosle el papel a esa persona, una de las tres. Cuando abrimos el papel y leemos, la palabra era certera para esa persona, pero abajo aparecía su nombre, tal cual como el papel. Ahora, si la persona mete la mano y saca un papel que es el nombre de la otra persona, pero en el papel que yo he escrito dice el nombre de la otra, entonces ahí no está operando el Espíritu Santo. A eso es que me refiero. Pero cuando ocurre este tipo de administraciones, verdaderamente la persona puede decir, wow, Dios habla. Dios habla y es la realidad. Porque los dones que Dios nos ha dado, hermanos, son genuinos. O sea, lo decimos genuino es porque son reales, lo hemos experimentado. Yo soy el primer sorprendido cuando estamos en la iglesia. Son reales, amados hermanos. Por eso no estamos jugando con esto, hermanos. No jugamos. Para mí esta es la parte más sagrada y son las cosas de Dios. Por eso el Señor está haciendo como lo está haciendo y nos está llevando porque Él está operando. Entonces ocurren cosas muy interesantes aquí. Que cuando sacaron el papel y decía a fulano de tal y le entregamos el papel a esa persona, coincidió en palabra y en nombre. Así mismo soy yo, Michael. Entonces mira, aquí hay un ejemplo de que la revelación de Dios es multifórmica. Puede ocurrir que tú le digas, así dice el Espíritu Santo, como puedes tú hallarte escribiendo en un papel. Tengo un video que creo que es recuerda que aquí tenemos una serie en el canal llamada En la mente del profeta. Esta es una serie inédita de nuestra escuela, de nuestro canal. Esta serie Dios no la dio, así se llama, En la mente del profeta. No pertenece a ningún otro canal. Nadie ha sacado una serie de este tipo. Esto es autóctono de nosotros. Bueno, la palabra no es autóctono, es de nuestra autoría o de la autoría de Dios a través de nosotros. Pero la cuestión es que tenemos una serie de videos llamados, te invito a que los mires si nunca lo has mirado, En la mente del profeta. Se basa en mostrar una administración y explicar cómo sucedió en tiempo real, cómo me sucedió esas revelaciones que reciben esa persona. Y creo que en la serie, en la entrega número 8, creo que fue 8 o 9, no recuerdo, En la mente del profeta, expliqué una palabra, porque yo estaba en la ciudad de Cali, en Colombia. Cuando yo siento escribir en un papel, toda la gente había pasado al frente, ¿verdad? De las sillas se habían parado todos y estaban al frente al altar, una cantidad grande. Yo tomo un papel y escribo una palabra. Me paro de espalda a la audiencia y lo arrojo al aire. Al arrojarlo al aire, no se sabe a quién le va a caer. Son muchas personas. Alguien intentó agarrarlo, no lo pudo agarrar. El papel dio una vuelta que en otro lado, pero una pareja lo agarró. ¿Quién lo agarró? Bueno, le alentaron la mano, pasen adelante. Cuando ellos pasaron adelante, yo les pregunto, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Me dicen, nosotros vendemos zapatillas, vendemos zapatos. ¿Dónde tienen local? No tenemos local, estamos vendiendo por internet. Ellos testificaron que habían perdido el negocio, ya no tenían local, el socio que tenían les robó una plata, quedaron prácticamente sin nada y los pocos zapatos que tenían los estaban vendiendo por internet. Habían perdido el negocio. Así que ellos habían recibido la palabra. Entonces, abran el papel. ¿Qué dice el papel? Y el papel decía, les voy a dar un negocio. Yo me pregunto, por favor, si yo tiro un papel hacia atrás, estoy de espalda, que no se sabe quién lo va a agarrar, ¿qué probabilidades hay de que la palabra que allí esté escrita coincida con la situación actual de la persona? Bueno, esa es la revelación multifórmica que solo puede hacer Dios, mis queridos hermanos. Es la revelación multifórmica que solo puede hacer Dios. Pero mucha gente critica esto. ¿Por qué? Porque llevan décadas con un molde en la cabeza y en el corazón. Queridos pastores, queridos apóstoles, queridos profetas, yo no soy el superprofeta. De hecho, me hago llamar el siervo inútil porque que nos mandaron a hacer eso estamos haciendo. Yo no vivo el título, hermano. Sé que hay un ministerio en acción y movimiento que está aquí, pero no vivo el título. Conozco los frutos de este ministerio y las personas que han recibido palabras pueden testificar, y los cumplimientos de las palabras, que es lo más importante y es el sello de un ministerio profético, el cumplimiento. Pero la situación es que muchas personas van a criticar tirando un papel. ¿Eso qué es? Es lo mismo cuando criticaron a Jesús porque escupió en tierra y hizo barro. Wow, qué método tan poco ortodoxo, pero es multiforme, habiendo hablado de muchas maneras, tiene diferentes tipos de operaciones y aún tiene su extraña operación. Este es otro tema, mi querido hermano, para estos últimos tiempos. Pero lo cierto es que cuando tú administras a una persona, tienes que abrir tu mente y tu corazón a entender de que puede ocurrir de muchas maneras, ¿verdad? Pero tú tienes que estar ahí presente. Si el Señor quiere que escribas un papel, si el Señor quiere que hagas esto, el profeta Samuel de diferentes maneras, diferentes actos, mis queridos hermanos.
Pero este tipo de ministraciones son certeras. Por eso las personas que critican este ministerio profético no han entendido, no han visto la realidad de cómo se mueve el Espíritu Santo, porque la gloria es de Él, porque no fui yo no profeticé, yo no fui el que tuve revelación, es el Espíritu Santo el que trajo la revelación y la movió a través de mí para edificación de esas personas. Entonces, quería enseñarles esto en este video, que la revelación multiforme de Dios se basa en que cuando tú administras a una persona, tienes que pararte a entender de que puede ocurrir de la manera en que el Espíritu Santo quiera y de cualquier forma va a ocurrir, no en la forma en la que tú estás preestableciendo en tu mente y en tu corazón que debe pasar y suceder. Debes abrir tu mente y tu corazón para entender de que va a ocurrir de muchas maneras en el nombre de Jesús. Así que esta es la enseñanza, esta corta enseñanza en este corto video, pero que sea edificación para ti. Tenemos un grupo privado de WhatsApp. Estamos por iniciar el primer nivel que vamos a hacer por Zoom para los que estén en el grupo. Sé que muchas personas nos han mandado el número al correo y dicen, ya hace tiempo que lo mandé y nunca me añadieron. No, te tenemos en cuenta, estás en lista, pero no ha sido agregado porque ya hay un grupo que se está moviendo ahí y debemos darle forma, porque realmente la escuela profética que ha hecho el Espíritu Santo está en construcción. Esto no es algo para 2 o 3 meses. Estamos tratando de construir algo para dejar un legado para la generación que viene, para la generación que se está levantando y para los años que vienen antes de que venga el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, Él sea alabado por siempre. Entonces, como estamos en construcción, vamos al tiempo y al paso de Dios. Solo las personas que tienen la paciencia correcta, que tienen entendimiento correcto, saben que están siendo edificados y van a ser edificados. Si tú nos has mandado tu número al correo, ten paciencia, porque en cualquier momento se te contactará personalmente. De hecho, yo mismo te escribiré a tu WhatsApp personalmente, recibirás instrucciones y serás agregado. Estamos construyendo el grupo, estamos construyendo la forma en que vamos a llevarlo, porque yo quiero que el año que viene ya estemos más ordenados. Por eso doy tiempo y permito que el Espíritu Santo vaya haciendo las cosas. Yo no las puedo hacer, que las vaya haciendo lentamente. Estamos en construcción. Así que si tú no has mandado tu número, descansa en el Señor, descansa en paz, que pueden pasar un mes, pueden pasar 2 meses, como hay personas que no pasaron sino 2, 3 días o un día y ya estaban siendo contactadas. Esto depende de muchos factores. Así que, mis queridos hermanos, manda tu número ahí, que se te contactará y se te agregará al grupo en cualquier momento. Solo tengan paciencia. Aquellos que vieron aquellos shorts que pusimos de escuela profética gratis que vendrá por Zoom, bueno, lo pusimos, pero no era algo que íbamos a hacer enseguida. Estamos a la espera. ¿Por qué? Porque quiero que el grupo de WhatsApp porque esa escuela, eso que vamos a hacer por Zoom es para ellos, no para los demás. Por eso hay que pertenecer primero al grupo de WhatsApp. Ellos van a recibir estas 8 clases para el primer nivel por Zoom, y va a haber administración en la última clase, una clase, sí, y va a ser muy hermoso, pero un tiempo. Necesito que ellos vayan tomando estos conceptos, vayan viendo los videos, vayan atesorando en su corazón todos estos conceptos que hemos venido trayendo en el canal de la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo, para esa manera, cuando entremos a las clases, puedan entender ese nivel de lo que se les va a hablar, mis queridos hermanos. Así que con paciencia, no hay por qué correr, hay que permitir que el Espíritu Santo sea quien obre y quien está haciendo todas las cosas. Quien les habló en esta ocasión, Andrés Rodríguez. Dios les bendiga. Si nunca te has suscrito, tenemos más videos, también tenemos ministraciones. Suscríbete, nos ayudaría mucho. Pon tu like, tu comentario, para que el algoritmo de YouTube detecte que hay movimiento y pueda sugerir este video a muchas más personas. Dios bendiga a todos, bendiciones en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y hasta el próximo video.